Facundo, O le Gilochi, para algo la así. concha de tu madre, o no me lo Ah, entendiste. qué pisado. ¿Eh? Para la concha de tu madre. ¿Me entendiste, hijo de puta? ¿O no me lo ¿Me entendiste? repiten los nombres, por ¿Ah? favor? ¿Me entendiste o no me entendiste, hijo de puta? Lamentablemente por hoy vamos a tener que continuar así y esto lo vamos a pedir que solucionen para la próxima clase. Sí, los nombres Otro, que, fíjense otro nombre que nos conozcan, chicos, así saco. A ese ya lo saqué, a Diego Piquio también. bueno, Otro nombre, ¿ven? proseguimos. Bueno, Doc. Entonces, bien clarito, el certificado médico, quien lo firma por tener fe de oficio, prueba, reprueba y comprueba. En la denuncia o declaración médica, ¡Qué buena exige tula! ¡Oh, un informe ¡Qué gracioso todo, o ¿verdad? testimonio. El corazón de esta clase es esta filmina, certificado médico falso. Es un delito, falsificación de documentos, es un delito contra la fe pública. Los certificados médicos falsos están viciados de nulidad y pasibles de determinar la sanción de quien lo extendió. El certificado médico es complaciente, imprudente y culpable, es insensato, inoportuno, y puede demostrarse en el laudo de una pericia médica idónea para tal fin. El certificado médico falso, la falsedad puede ser material, el que lo emite no es médico, puede ser ideológica, el médico está falseando la verdad. Recordar que hay falsedades piadosas, misericordiosas, en el caso de enfermedades graves, incurables, en los menesterosos, en los pobres, en los discapacitados, que uno miente un poquito para beneficiarlos, por ejemplo, a los discapacitaditos con alguna pensión graciable, en fin. Pero hay que tener mucho cuidado con eso y justificarlo claramente desde la perspectiva médica. El delito de certificado médico falso, falsificación de documentos, está contemplado en el Código Penal en el artículo 295, que para el médico dice que sufrirá prisión de 1 mes a 1 año el médico que diere por escrito un certificado médico falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada de alguna enfermedad o lesión, cuando de ello resultare perjuicio. Pero también le cabe en el 296 al paciente o familiar que hizo uso de ese documento falso. El 298 habla de una inhabilitación absoluta como accesoria de la pena si el delincuente, el médico, es funcionario público con abuso de sus funciones y sufrirá inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena. Requisitos para que el certificado médico sea falso: que el médico habilitado expida un certificado, que lo expida por escrito, nada de palabra, que acredite la existencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, que el hecho sea falso y que resultare perjuicio, tiene que causar daño. El certificado médico falso tiene que causar daño. Requisito entonces que resultare perjuicio, tiene que causar daño, a diferencia de la revelación de un secreto médico que está contemplado en el 156 del penal, en donde la divulgación del secreto médico dice pueda causar un daño. Es bien distinto en cuanto a que tiene o que pueda producir un daño. Si no lo produce, no es delito. El agravante: si el certificado médico debiera tener por consecuencia que una persona sana fuere detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. Al detectarse la irregularidad del certificado médico falso, expone al profesional médico a ser pasible de un proceso penal, si resultare un perjuicio para terceros.
El delito solo se confirma legalmente si el perjuicio es efectivo, conforme a lo previsto en el articulado del Código Penal, que se transcribe, independiente de las acciones civiles que pudieran corresponder por daños y perjuicios. Al comprobarse que el certificado médico es falso, su valor documental disminuye hasta colocarse a la altura de una simple afirmación personal, que puede ser delito doloso. Ya vamos a ver que eso, si hubo intención de asentar como cierto algo que no lo es, culposo, si hubo alguna culpa, impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los deberes y obligaciones, o si es solamente una falta ética, por ejemplo, le decían el certificado para los pobres o los discapacitaditos. Y ahora vamos a ver la clasificación de los certificados médicos, los tipos o variedades, y vamos a estudiarlos en particular. Como estoy justo en la mitad de la clase, y como esta clase se corta a los 40 minutos, hacemos un recreíto y les doy la bibliografía. La bibliografía es el Tratado de Medicina Legal de Emilio Federico Pablo Bonet, que no ha sido superado. Tiene un montón de discípulos que han escrito copiándole, y los posteos que hace de oficio esta asignatura, o los apuntes que ustedes pueden obtener de aquí. Recordemos que esta clase no tiene apuntes. Los apuntes que andan circulando son apócrifos, son falsos, no genuinos. Si quieren reírse un rato, pueden ver el certificado médico ordinario del profesor Rodolfo Pedro Arancibia, en donde muestra todos los errores que cometemos los médicos. A veces, insisto, después de cansadas guardias. Vamos a continuar clasificando a los certificados médicos por exigencia de leyes de fondo. Por ejemplo, el certificado para matrimonio in extremis o in articulo mortis, ya lo vamos a ver. O el certificado para el traslado al exterior de incapaces. Por exigencia de leyes de forma, los certificados para juicio de incapacidad civil. Por exigencia de ordenanzas municipales, los certificados para cremación. Y por exigencia de leyes especiales, todos los certificados conocidos: embarazo, nacimiento, fallecimiento, de trasplante, defunción o inhumación, los médicos laborales o del trabajo, los previsionales o para la jubilación, profilaxis de enfermedades venéreas o infecciosas, el prenupcial, las vacunaciones, los certificados médicos psiquiátricos, certificado para conducir vehículos terrestres, marítimos, aéreos, y la aportación y uso de armas. En este momento, para evitar llegar a los 40 minutos, voy a recomendar una tarea fácil, que es un trabajo práctico individual que no va a tener calificación. Para eso van a entrar al Ministerio de Salud Pública de la provincia de Corrientes o de la Nación o de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene uno de los mejores certificados de nacimiento y de defunción. Lo van a imprimir y lo van a llenar. Empiecen a practicar. Esa es la tarea que les encomiendo. Un trabajo individual que no va a tener calificación. Practiquen, y en la próxima clase pueden comentarnos las dificultades, pero van a ver que si ustedes confeccionaron bien la historia clínica, en la historia clínica o en la ficha de consultorio externo están todos los elementos para volcarlos a esos certificados y llenarlos convenientemente. Vamos a empezar a desmenuzar cada uno de los tipos de certificados. Por ejemplo, certificado para traslado al exterior de incapaces. Tienen que estar autorizados por un juez civil, tienen que estar firmados por 2 médicos, y el certificado debe manifestar, debe afirmar que resulta conveniente para la salud del incapaz. Por ejemplo, hubo un tiempo que estaba de moda trasladar a las lesiones neurotraumatológicas de la columna vertebral a Cuba para hacer rehabilitación. Bueno, eso requería un certificado para traslado al exterior del que está lesionado de la columna vertebral. Certificado para matrimonio in extremis.
significa en los últimos momentos de la vida, o también se llama in articulo mortis. Es para poder testar, para hacer un testamento, o ya lo vamos a ver en otra clase, o reconocer hijos. Significa in extremis en los últimos momentos de la vida, y se emplea cuando se quiere testar o reconocer hijos naturales, o dejar una pensión para el compañero o compañera. Por ejemplo, así se escribe entonces, en testó o se casó in articulo mortis o in extremis, vale decir, poder casarse quien no está sano, porque vamos a ver más adelante que hay un certificado prenupcial, que para eso uno debe estar sano, pero si uno tiene patología, podemos hacer un certificado de esta naturaleza a que está a punto de morir. No son competencia del médico generalista los certificados psiquiátricos. Deben confeccionarse conforme a la nueva y tan cuestionada por mala ley de salud mental. Entonces, los certificados psiquiátricos, existen situaciones típicas, por ejemplo, internar a un alienado mental en un establecimiento psiquiátrico, en donde la peligrosidad es lo más importante. Hay que afirmar que hay un peligro cierto, inminente, para sí o para terceros. La internación de un trastornado mental, alcoholista o toxicómano en establecimientos adecuados, en general monovalentes, y el juicio de incapacidad civil restringida, que lo vamos a ver en una clase a posterior. Internación de alienados mentales significa alienado en sentido jurídico, tiene que hacerse bajo la nueva ley de salud mental en establecimientos psiquiátricos. Les cuento, pero no es de su competencia porque esto no es para médicos generalistas, que es lo que van a hacer ustedes. Certificado para cremar es voluntario, la cremación es voluntaria, es legal, se requieren 1200 grados centígrados durante 1 hora y el residuo es 1,5 kilos de ceniza. Es la reducción a cenizas de un cadáver humano por acción del fuego, en virtud de disposiciones voluntarias, cuando la muerte ocurre naturalmente sin violencia, o legales, por ejemplo, puede ser de carácter obligatorio en pandemias, restos de morgue, anfiteatros, fetos, cadáveres, indeudos. Se lleva a cabo la cremación en hornos para combustible líquido, sólido, gaseoso, que requieren 1200 grados durante 1 hora y produce más o menos 1,5 kilos de cenizas. Los órganos más termoresistentes son el útero y el corazón, y los huesos, el hueso más resistente es la mandíbula. Por eso en los crematorios se suelen apilar las mandíbulas o maxilares inferiores, que no alcanzan a combustionarse. Existen crematorios públicos, estatales, oficiales y privados, y ahora es una moda la cremación que tiene toda una proyección filosófica, onda que la realizan personas que no, digamos, no... Tiene una proyección filosófica por el cual no me voy a extender por ahora. Certificado de embarazo, que es para recibir beneficios sociales y laborales. Debe contener la FUM y la FPP. El médico que emite un certificado de embarazo debe realizar el diagnóstico diferencial cada vez más frecuente con fines no confesables, pero son con fines de obtener alguna ganancia, económica, la simulación del embarazo. El certificado de nacimiento, identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional, está a cargo del Registro Nacional de las Personas y existen términos legales para anotar a un recién nacido, que es hasta 5 días. Después, menos de 20 y más de 20 con distintas sanciones. Hay dificultades para el certificado de nacimiento cuando nacen gemelares, monstruos, anencefálicos, mola o hay una intersexualidad. Certificado de fallecimiento para trasplante. La ley de trasplante de órganos y materiales anatómicos exige que para el trasplante se produzca la muerte cerebral. Básicamente un electroencefalograma plano sostenido.
No confundir con certificado de defunción, que es para la inhumación, in humus, enterrar, adentro humus, tierra. Por eso la exhumación es exhumar con la autorización de un juez. Una cosa es el de fallecimiento, es para realizar el trasplante, es para el paciente que está en terapia intensiva, que está en muerte cerebral, y otra cosa es el de defunción para enterrarlo. Encima, en este tipo de defunción existen dos, el común y el para nacidos muertos. El certificado de defunción o para inhumación, cuando hay inconstancia causal, cuando hay muerte dudosa, se aconseja necropsia, es porque la muerte sospechosa es violenta, es súbita, acontece rápidamente, en establecimientos de detención, suicidio, homicidio, accidentes, ancianos afortunados, atención realizada por persona no autorizada para el ejercicio médico. Ven como bien clarito se especifica cuándo debe realizarse necropsia. Certificados laborales o del trabajo, de acuerdo a la nueva ley 24557, que van a tener una clase especial. Certificado médico por un accidente de trabajo, certificado médico por una enfermedad profesional. Estos dos, enfermedades y accidentes, se ocasionan en relación directa o causal con el trabajo. Y en las enfermedades inculpables, que el trabajo no tiene la culpa. Entonces uno puede atender a un paciente, pero no es por culpa del trabajo. Se puede extender un certificado de atención médica, significa que se atendió al paciente, que concluyó la consulta, pero no es obligatorio que indiquemos el reposo laboral. Los certificados previsionales o jubilatorios se hacen conforme a la Ley Previsional Nacional 24241 del 94 para determinar la capacidad o la discapacidad de quienes van a ser evaluados y quienes tienen una invalidez, una minusvalía. Ya lo vamos a ver en especial en una futura clase. Certificado prenupcial. Uno por cada contrayente matrimonial. Debe estar escrito taxativamente que no poseen enfermedades venéreas en periodo de contagio y tiene una validez de 7 días. Certificado de vacunaciones. Es muy importante que un médico generalista conozca la tabla cronológica de inmunizaciones pasivas. Muy bien, ahora vamos a, como estamos en tiempo, tenemos 4 minutos, vamos a hacer un espacio de preguntas. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Luciano, habilita tu micrófono. Espera Ahí que tengo está. que habilitar el micrófono de los chicos o pueden escribir en el... En el chat, Sí. pero lo veo muy chiquito. A ver, acá. Sí. Así. Ahí está. Ahora sí. Todos tenemos muteados los micrófonos, sí. Era mientras que daba la clase, pero ahora pueden hablar. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Te surgió alguna...? ¿Alguien quiere preguntar? Doctor, una pregunta en el chat dice,
si es legal que un médico pueda darle certificado médico a sus familiares directos. Me ocurre a mí que tengo 4 hijos que tuvieron la primaria, la secundaria con resfríos, con catarros, y le agregaba al certificado médico síndrome gripal, reposo estudiantil por 2 días, por ejemplo, y ponía una oración. El hecho de ser padre del alumno no me quita objetividad en cuanto a criterio médico, ni tengo objeciones de conciencia para evaluar a mi hijo. Obviamente ante cosas sencillas, ¿no? Si son enfermedades complicadas, conviene que lo vea otro médico. Pero sí, le puede uno emitir certificado familiar, pero hay que evitarlo y hay que dejarlo bien claro, y en general son certificados que van a terminar en la escuela, o una cuestión administrativa, laboral de poca monta, no un certificado judicial, por ejemplo. Otra pregunta dice, ¿cómo sería dificultad de nacimiento monstruo? Eso no entendí a qué hace referencia. Claro, no todos los recién nacidos nacen normalitos. Hay distintas patologías en el nacimiento. Eso lo van a ver muy bien en obstetricia, pero muchas veces el recién nacido presenta dificultades o patologías bien evidentes que dificultan, digamos, describir la sexualidad, el sexo o alguna otra cuestión. Otra pregunta, ya van doc. a ver lo que es mola y embarazo gemelar en gineco-obstetricia. Otra pregunta dice, Doc, ¿sería legal que un médico se autorrecete medicamentos de venta bajo receta? No es muy conveniente. Podría tener una objeción ética. Salvo casos de extrema necesidad, pero siempre habrá algún otro al cual endosarle esos medicamentos, ¿no? Ahora, si es psicofármaco y se trata de un psiquiatra, por ejemplo, como yo, es inadmisible, ¿no? Eso no ofrece dudas, no admite prueba en contrario. Dice, otra pregunta, ¿por qué un anciano afortunado tiene que someterse a necropsia? Claro, porque puede haber muerto dudosamente. Yo soy un hombre grande, he trabajado ya voy a cumplir 40 años de ejercicio profesional, y 5 veces vi intentos de homicidio de parte de familiares. Y los 5 tenían mucho dinero. Sí, eso es una cosa que tienen que estar atentos. Bien. Otra pregunta, Doc. En el certificado de atención en el exterior, ¿los 2 médicos que tienen que firmar pueden ser generalistas? ¿No necesitan Sí, ser especialistas de la afección del paciente? sería bueno que uno por lo menos sea especialista, pero si el generalista es convincente, con el argumento técnico es suficiente. Bien. Otra pregunta de Leandro Luquestick. ¿Cómo se debe tener en cuenta los casos de las consultas por teléfono? Que desde ya no es lo adecuado. La telemedicina está muy de moda y lo que es muy importante es que hay que convenir estrictamente con el paciente, incluso los honorarios. Entonces, que el paciente cumpla el tratamiento, porque si no se rompe la relación contractual médico-paciente, y hasta asegurarse de que cómo le van a cobrar. Completo, todo, sí, el paciente puede. Obviamente, cuando una palpación no se puede hacer virtual, entonces se va a tener que concurrir a una guardia. Ok. Una pregunta de Enrique Catalá. Una consulta. ¿Todos los diagnósticos pueden ser declarados como secreto médico y seguir siendo válidos? Por ejemplo, en una orden de estudios, diagnósticos o prescripción de fármacos. Está así, se aconseja en ese sentido. Cada vez toma más fuerza esa idea y está muy bien que así sea. Porque, por ejemplo, si yo le doy a una maestra un certificado por un trastorno de ansiedad con comorbilidad ansiosa y que tuvo un intento de suicidio, que eso no le voy a poner el certificado,
pero pongo F41.9 y la directora no se entera de todas estas cuestiones. A veces dicen, no, así no me acepta. Y entonces yo les digo que el certificado médico tiene que ser leído por otro médico o una institución con médico. La directora de la escuela no es médica y por lo tanto no le compete a ella conocer la naturaleza íntima de la enfermedad de mi paciente, si no estoy divulgando el secreto médico. Bien. Otra pregunta de Verónica Blanc. ¿Qué significa anciano afortunado? Eso. Hay personas, en Corrientes hay un montón de personas que tienen mucho dinero, que tienen campos, que tienen edificios, y cuando muere inexplicablemente, gozando de buena salud, si yo soy su médico, puedo tener derecho a un perfil toxicológico o a una necropsia. Se dice necropsia mejor que autopsia, porque así es como verdaderamente debe decirse, pero la autopsia está generalizado por su uso. Estamos llegando justo a los 40, así que... Pero me gustaron mucho las preguntas y le confieso que soy un profesor de mucha experiencia universitaria y me dio mucho miedo, pero creo que para la próxima vamos a mejorar el nivel. Les agradezco mucho. No hay más preguntas, ¿verdad? En el chat por lo menos no, Doc. Y Bueno, otra nadie, cosa, ¿quieren saber si puede pasar el PowerPoint? sí, es obligatorio que lo tengan, eso se llama posteo, y eso le tiene que preguntar a María de los Ángeles, porque eso en la cátedra oficialmente, tiene un lugar donde postea todas las clases, y con mucho gusto, sí. ¿Sí? Doc, Así que, pero ¿cómo acceden a ese sitio? María de los Ángeles, la secretaria. Doc, unas palabras, digamos, ahora que yo puedo, si no, no soy bueno en esto, pero quería pedirle disculpas por todos mis compañeros, en nombre de todos mis compañeros que están escribiendo en el chat, y bueno, hacerle llegar las disculpas, digamos, del caso, porque la verdad que no nos sentimos atados de pies y manos cuando pasan estas cosas, que es nuevo para nosotros. Y lo que menos queremos es que usted se sienta insultado No, ay, no, o agredido por nosotros, no digamos, me afectó, no me afectó. Estoy satisfecho por ahí porque no tuve la claridad que tengo en una clase personal, pero qué linda experiencia para mí, así que esto va a mejorar. Bueno, Doc, bueno. Yo voy a tener 4 o 5 clases más con ustedes. Vamos a tener clases interesantísimas, toxicomanía, psiquiatría legal, ejercicio profesional, así que va a haber oportunidad para que estas cuestiones se vayan ampliando. ¿Mm? Ok, Doc. En Muy nombre de todos buenas mis tardes. compañeros le queremos agradecer porque fue una clase, yo no la pude apreciar tanto porque estaba con esto, pero se quedó grabada y vamos a tratar de subirla al grupo para que pueda llegar a ser apreciada, digamos, en más, mejor, digamos. Pero está posteada, está subida a una página de la facultad que tiene la asignatura. O sea que es obligatorio que la vean. Ok, ¿Sí? Doc. Bueno, buenas tardes, gracias. Chao, chao. Adiós.